Hoy vamos a ver a los protozoos. Recordad que los protozoos son unos organismos que se encuentran dentro del reino protoctista, del que ya vimos las algas. Bueno, características principales de los protozoos pues son eucariotas. ¿Qué significaba eso? Que estaban formados por una célula en cuyo interior encontramos un núcleo que envuelve al ADN y además presentan ya orgánulos complejos, como por ejemplo el aparato de Golgi o el retículo endoplasmático. Además, por ejemplo, también teníamos la mitocondria, cuya función era realizar la respiración celular. Otros orgánulos que encontramos y que también hemos visto anteriormente, pues los ribosomas, que sintetizan proteínas, o las vacuolas para almacenar agua y otras sustancias. Además, algunos protozoos pues tienen alrededor una membrana que es una especie de caparazón que está formada por sales minerales y que les permite protegerse del medio externo con mayor facilidad. Bueno, respecto a su alimentación, pues son heterótrofos y dentro de estos heterótrofos hay dos tipos principales. Algunos son depredadores y se alimentan de materia orgánica viva, es decir, de otros microorganismos, y otros son detritívoros, es decir, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Son generalmente unicelulares, ¿vale? Y pueden ser móviles, la mayoría de ellos de hecho lo son. ¿Cómo se relacionan con el medio? Pues responden con movimientos, gracias a esa capacidad de moverse que tienen, en función de la temperatura, la intensidad lumínica, la salinidad, la concentración de nutrientes, etc. Respecto a su reproducción, pues pueden ser reproducción sexual o reproducción asexual. Si la reproducción es asexual, pues suele ser por bipartición, es decir, se dividen y a partir de una célula se originan dos, o por pluripartición. Una célula madre puede dar lugar a más de dos células hijas. Recordamos que estas células hijas serán idénticas a la célula madre. Algunos protozoos pues, se pueden reproducir de forma sexual por una estrategia que se llama conjugación, que consiste en la unión temporal de dos individuos que intercambian una copia de su material genético, de forma que el organismo que salga y sostenga de ellos, es decir, su hijo, de estos progenitores, pues tendrá información genética mezcla de ambos parentales. Respecto a su forma de vida, pues la mayoría de ellos viven en ambientes acuáticos o muy húmedos, ¿vale? Y algunos, por ejemplo, son parásitos de otros seres vivos, que ahora vamos a ver algunos de ellos. ¿Cómo podemos clasificar a los protozoos? Pues los podemos clasificar de la siguiente forma. Tenemos los ciliados que se mueven por cilios. Mirad, fijaros en esta imagen. ¿Veis aquí rodeando a la membrana plasmática como una especie de pelitos? Pues esos son los cilios, ¿vale? Y les permiten moverse. Este es un ejemplo de un paramecio. Luego tenemos los que tienen flagelo, como este que tenemos aquí, ¿vale? Si veis, tienen flagelos y eso les permite también el movimiento en función de las sensaciones que detecten en el medio, de lo que capten, de las señales que capten, de ese estímulo. Por otro lado, tenemos los rizópodos. ¿Veis este de aquí? Los rizópodos son aquellos que emiten prolongaciones celulares. Estos que parecen como unos deditos, esos deditos son prolongaciones de la membrana plasmática y de todo el citoplasma que hay en su interior y les permite moverse, digamos que arrastran al resto del cuerpo. Un ejemplo de ellos son las amebas, ¿vale? Esto que tenemos aquí es una ameba. Y luego tendríamos los esporozoos. Los esporozoos son inmóviles, ¿vale? Es decir, no tienen flagelos, no tienen pseudópodos, no se mueven. Ejemplo de ello, por ejemplo, es la malaria. ¿Veis? Aquí tenemos una muestra de sangre y esto que tenemos aquí, que se observa moradito más oscuro, ¿vale? Esto de aquí, eso, pues son Plasmodium, ¿vale? Es un tipo de protozoo. En este caso, son protozoos que son parásitos y generan, por ejemplo, enfermedades como la malaria o el paludismo. ¿Cómo se transmiten este tipo de enfermedades? Pues se transmiten a través de una picadura de un mosquito que se llama mosquito anófeles, ¿vale? Que transmite, es el principal transmisor de esta enfermedad. Más ejemplos de enfermedades causadas por algunos protozoos, pues por ejemplo la enfermedad del sueño, ¿vale? Se transmite mediante la picadura de la mosca tsetse, que supongo que habréis escuchado hablar de ella. Lo que transmite esta mosca es un flagelado, ¿vale? Un protozoo flagelado del género Trypanosoma. Y con esto habremos dado un pequeño repaso a lo que son los protozoos.